Un saludo. Continuamos con el ejemplo de guardar el estado de un juego. Hemos escrito ya casi todo el código genérico y vamos a utilizarlo. Parto del fichero python04.blend que tenéis enlazado en los comentarios y el blog. También tenéis enlazado un fichero de texto con los trozos de código Python que vamos a añadir. Hago visible la consola de Python. Window, Toggle System Console. Coloco la consola centrada en mi zona de grabación. Una cosa que no he dicho es que si cerramos la consola, se cierra Blender. Hay que tener cuidado. Como dijimos, lo primero que vamos a hacer al entrar en una escena o nivel es llamar a la función de cargar el estado. Nos vamos a los ladrillos lógicos. Aquí lanzábamos la función actualiza de nuestro script al cambiar la variable estado y la parte general del código del módulo se lanzaba mediante este retardo para que diera tiempo a cargar la escena de interfaz que hacía falta. Vamos a hacer que tras ese retardo, lo primero que se haga sea cargar los datos del fichero. Añado un controlador Python. Le pongo por nombre cargar. Lo pongo en modo módulo y escribo programa.cargar. Desconecto el retardo de la llamada a actualiza y lo conecto al controlador Python nuevo cargar. Voy a lanzar el juego para ver qué pasa. P en la ventana 3D. Veo que la variable estado se pone a 10 como debe ser, pero no se actualiza la interfaz. Escape. Voy a la consola para ver qué ha ocurrido. Cargar estado, no se puede abrir el fichero, se han cargado los valores iniciales, guardar estado, estado guardado. Todo esto es correcto. No existe el fichero al principio y entonces pone los valores iniciales y guarda los datos escribiendo, creando el fichero. Me voy al directorio de trabajo. Aquí hay un nuevo archivo estado.txt. Si lo abro, veo que contiene la cabecera y una línea con el número 10. Cierro este archivo. Vuelvo a la consola de Blender. Lo del comienzo estaba bien, sin embargo aparece más abajo un error. Lo marco. Se ha llamado a la función actualiza por haber cambiado la variable estado y no conoce la variable sensores. Lo he mencionado. Toda variable que queramos que sea conocida en funciones, tenemos que declararla como global en la función initModule. Vuelvo a Blender y nos vamos a la función actualiza. Sustituyo todo el código por este nuevo que copio del fichero de texto auxiliar. En esta nueva versión se accede al sensor directamente a través de la lógica sin consultar esa variable sensores para no tener que declararla como global. Si ahora lanzo el GameEngine P, ya sí que se actualiza la variable de la interfaz. Escape. Para guardar el estado antes de cambiar de escena, vamos a hacer que al pulsar la tecla X, en lugar de conectar la salida con un controlador AND al actuador PON segunda de cambio de escena, se conecte ese sensor de la tecla X con un controlador Python que tenga una llamada a la función de salvar de nuestro script. Elimino el controlador AND que conecta el sensor de la tecla X y el actuador de cambio de escena. Añado un controlador Python. Le pongo por nombre salvar2 por salvar y saltar a la segunda escena. Le cambio el tipo a módulo. En lugar de llamar directamente a la función salvar, para evitar que la llame dos veces, ponemos una función auxiliar llamada tecla cambiar. O sea, escribo
programa.tecla cambiar, con subrayado entre tecla y cambiar. Voy en la ventana de texto al final del script y copio el código de esta función desde el fichero auxiliar de texto. Accede, sin usar variables globales, al sensor de la tecla X y simplemente llama a la función salvar si es positivo ese sensor de la tecla X. Conecto el sensor tecla X a este controlador Python nuevo. Conecto este controlador al actuador que pone la segunda escena. Recordamos que la función salvar, después de guardar las variables al fichero de texto, llama a todos los actuadores que tenga conectados. Lanzo el GameEngine P y me aparece la variable a 10. Pulso, por ejemplo, un par de veces el ratón sobre el cubo para cambiar la variable estado. Pulso ahora la tecla X y pasamos a la segunda escena. Se ve que el suelo está azul, con la variable ya correctamente en su valor 12. Escape. Miramos la consola para ver qué ha pasado. Blender GameEngine Started, comienza el GameEngine. Cargar estado cargado, ha cargado el estado, como es lógico. La siguiente traza es cuando pulso la X, lo primero guarda el estado, guardar estado, estado guardado, y llama al actuador de cambio de escena, lanzando pon segunda. Al entrar en la otra escena me da un warning porque he tratado de añadir la escena interfaz otra vez, pero ya estaba superpuesta. Parece que esto no es gran problema. Warning, existe la escena interfaz, no se ha añadido. Inmediatamente carga el estado, cargar estado, estado cargado. Y por último, cuando he pulsado escape, sale del GameEngine, Blender GameEngine Finish. De esta forma, cuando se quiera salir de un nivel, solo hace falta conectar los sensores que detecten la condición de salida a nuestro script, concretamente con una llamada a su función salvar, y tener conectado a este el actuador de cambio a la siguiente escena. Una función auxiliar que puede ser también útil es la de borrar el fichero de datos, para resetear, digamos, el juego, por ejemplo, desde el menú inicial del mismo. Sitúo el código después de la función cargar y copio la siguiente sección del fichero auxiliar. Se trata de una función borrar fichero que elimina el fichero del nombre dado. Simplemente llama a una función de la biblioteca OS, sistema operativo, y también da un mensaje de error en caso de no encontrar el archivo. Para que pueda funcionar hemos de irnos al principio del script e importar esa biblioteca OS. Copio la línea import OS. Para probar la función vamos a poner que se llame al pulsar una tecla. Hago un poco más grande la sección del editor lógico. Añado un sensor de tipo keyboard. Le pongo por nombre tecla B. Pincho en el espacio de la tecla y pulso la tecla B. Colapso el sensor. Añado otro controlador Python. Le pongo por nombre borrar. Lo pongo en modo módulo. Escribo como llamada programa.tecla borrar, que es una función que vamos a hacer inmediatamente. Uno sensor y controlador. Me voy al final del código del script y copio la siguiente sección de código del fichero auxiliar. Esta función tecla borrar, que lo que hace es llamar a la función borrar fichero cuando sea positivo el sensor de la tecla B. Lanzo el GameEngine. Me sale la variable a 12, pues ha cargado el fichero, que sigue ahí. Pulso la tecla B y doy a escape para salir del GameEngine. Si voy a la consola de Blender, veo que se ha llamado la función por los mensajes escritos. Me voy a mi directorio de trabajo y veo que ya no está el fichero estado.txt. Si vuelvo a Blender y lanzo el GameEngine, veo que comenzamos con 10, el valor inicial, pues ha vuelto a crear el fichero al no detectarlo. Otras cosas interesantes serían, por ejemplo, salvar el estado en determinado momento sin necesidad de cambio de escena.
o cargar el estado en un momento que no fuera el principio, por ejemplo para reiniciar los datos del nivel. Bastaría con poner una llamada a la función salvar o cargar cuando se activaran las condiciones que nos interesaran. Guardamos el fichero resultado en Python 05.blend. En la siguiente parte del vídeo simplemente describiremos el resultado completo, a modo de resumen. También proporcionamos un fichero de texto salvarcargar.txt con la versión mínima del código común para reutilizarlo en otro proyecto. Gracias.